Damos de bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado. Él es el rector de la Universidad Internacional del Ecuador y es también miembro de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana. Doctor Vega, la expectativa del país está puesta ya en lo que será el próximo gobierno de Daniela Noboa, que ha iniciado con una gira internacional. Quisiéramos conocer qué expectativas le genera a usted este nuevo gobierno que podría estar ya muy pronto en el poder. Gracias, Gustavo, honrado por la entrevista. Sí, es un tiempo de incertidumbre y además sumando la falta de precisión de lo que pueda ser el futuro inmediato del Ecuador al periodo transitorio. Es un periodo sumamente rápido, volátil. Se ha hablado de que es un interinazgo. Yo creo que es una buena metáfora, no tanto como el interinazgo de Clemente Yerobi Indaburo, que duró escasísimo tiempo, pero algo parecido de lo que en su tiempo duró el interinazgo de Fabián Alarcón, con otros connotandos, por cierto, ¿no? En los citados anteriores fue una restitución de un proceso difícil, primero la dictadura y en el segundo caso una convulsión tras la caída de Bucaram, lo que alimentó para que las elecciones sean indirectas a través del poder legislativo. Esta vez tiene más fuerza Noboa porque tiene la garantía de una votación en las urnas que sin duda legitima más en este corto interinazgo. Y yo creo que hay que esperar y hay que trabajar, no solamente en forma expectante y pasiva, para que el Ecuador salga de una arena movediza complicada y cada uno en su campo, zapatero a tus zapatos, haciendo lo mejor que podamos. Sí tengo, sin embargo, eh, dificultad en pensar que la esperanza sea romántica o sea ingenua. Yo creo que podemos esperar un espacio de alcanzar niveles mínimos de estabilidad más que de bonanza. No podemos hablar de bonanza. Toda la región de América Latina es la región que menos crecerá comparativamente con otras. Yo creo que además del fenómeno del niño podrá pronosticarse de venir aquella tremenda situación después del 82, del 97 y ahora en el 2023, 2024, podría esperarse que un impacto de no menos del 5% en el PIB pueda ocasionar el fenómeno del niño nuevo. Nos produce un balance, Gustavo, yo creo, siempre la defensa y la oxigenación de los migrantes ecuatorianos, que entre el 3 al 4% del PIB están dinamizando una economía dificultosa en el país. Los migrantes siempre son verdaderos héroes anónimos que insuflan economía al país desde la distancia, España, Italia, Estados Unidos. Venezuela también sigue siendo la cuarta zona de arraigo de los ecuatorianos desde el exilio, a pesar de la crisis que vive Venezuela. También hay que saber que un tema muy duro es la corrupción. Pertenezco, como usted amablemente cita, a la Comisión Nacional Anticorrupción, que se fundó en el 2005, y también a la Fundación Meridiano, que desde hace pocos meses arranca con pronósticos e intereses parecidos. Se calcula que la corrupción evade al país, impacta al país en no menos de un 3%. Por eso la necesidad de que en el nuevo gobierno el, el sector legislativo provoque una ley corregida de la extinción de dominio para que no solamente se castigue a los que roban, pues no es cierto, sino que devuelvan el dinero, porque la corrupción significa no menos de un 3 a un quizá 4%, dependiendo de los cálculos de lo que impacta en el PIB, en la economía nacional. Entonces, son panoramas difíciles. Ujú. Yo diría Y que esto de alguna manera nos lleva a tocar ese gran lío de problemas personales, líos de falda que ha surgido en la política ecuatoriana. No son temas que nos tratamos usualmente en este medio de comunicación, pero tiene connotaciones con la corrupción. Un grupo político apoderado de unos pocos sectores públicos, aprovechándose como cosa propia
para dar trabajos ficticios a personas que por la conveniencia que sea son parte de este mismo grupo. Sin duda que hay una crisis en el movimiento correísta, y yo diría a doble orilla. La una que tiene que ver con líos más bien de la conciencia personal íntima, y la otra que tiene que ver con las captaciones del poder y sus sectores clientelares. Hay una doble escisión, quizás que se pueda profundizar en el futuro, porque se han dado en estos días dos abras, dos grietas en el movimiento correísta, evidentemente públicos. Y no es difícil cuando el poder quiere enseñorearse durante mucho tiempo. Los escándalos divisorios son parte de la normalidad de una evolución, o por decir mejor, una involución de un poder acumulado. En el caso de Bolivia pasa algo parecido, Gustavo. Hay una evidente contienda que supone palabras mayores entre el presidente Arce y el expresidente Morales, y algunos de los alcaldes han tomado partido por el actual presidente, como por ejemplo la alcaldesa de El Alto, una de las zonas más pobladas de eh, de la región del altiplano boliviano, una mujer muy empoderada, una lideresa que ha tomado partido por Arce. Sin embargo, Morales quiere ir a la reelección porque el poder ciertamente corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Frase que ha repetido Bolívar, no es frase propia de él, pero lo repitió cuando dejó la presidencia de Bolivia, precisamente para que Antonio José de Sucre fuera el delfín en la segunda etapa de la presidencia del país andino. Pasa en otros países, yo creo que también era hora de que en el caso de una reacción pseudo monolítica de un partido de gobierno que pretende captar nuevamente el poder omnímodo, sabiendo que ya lo tiene parcialmente en la Asamblea, pues demuestra que la obsesión por el poder produce reacciones que son atentatorias contra la moral pública. Es posible que una negociación entre Ejecutivo y Asamblea sea difícil. Esa es otra tarea que tendrá que el presidente Noboa buscar, un ministro de gobierno muy sagaz, inteligente, pero transparente. No olvidemos que en la historia ecuatoriana ha habido ministros muy exitosos y otros que han sido una calamidad. Y sin embargo, pues la gobernabilidad es fundamental en un país en donde los dos principales frentes del reparto de las instituciones no tienen ciertamente sintonía en su mayoría. Hay que pensar que no le hace bien al presidente Noboa escoger cuadros que puedan ser no aplicables a cada cartera. Por ejemplo, yo soy muy crítico de la ministra de Relaciones Exteriores, que tiene experticia más bien en la empresa aeronáutica, que de paso debo decir, Aerogal, pues terminó sus actividades en su mandato, y si no en la específica administración de ella, sí en el caso de su familia. Pero las relaciones internacionales no son un negocio internacional nada más. Es una diplomacia muy fina y especializada que tiene que confiarse a gente Sí. excepcional. Debería Ecuador volver a los diplomáticos de carrera y no a diplomáticos de conveniencia, que es lo que ha marcado los últimos años, con alguna excepción. En efecto, así es. Y diplomáticos de carrera los hay, y de mucho lustre. Por tanto, se puede escogitar a alguien profesional en el campo, ¿no? Hace pocos días estuve en la presentación de la revista de la Academia Diplomática, y pues comentábamos entre las sesiones respectivas de la necesidad de retomar, en el caso particular del Ecuador, una jefatura de Estado en movilidad humana
y en la diplomacia con gente de alto nivel, altísimo nivel. Pues sí, todavía no se han exhibido los otros cuadros de los ministerios. Me preocupa también la función que le otorgue el presidente a la vicepresidenta, porque en las declaraciones de campaña realmente no ha habido una congruencia entre la ideología y los programas de gobierno de las dos primeras magistraturas del Ejecutivo del país. Esperamos que haya eh, una línea, yo diría, progresista, y si no progresista, equidistante de tradiciones obsoletas, que el país ya no puede soportarlo, ni en la presidencia, tampoco en la vicepresidencia. Ciertamente la Constitución otorga al presidente la misión de señalar lo que crea conveniente con el vicepresidente. Eso después de que en la historia no muy reciente hubo una dura escisión entre las dos magistraturas. Recordemos cuando Velasco Ibarra tuvo como binomio al abogado Zavala Vaquerizo, que no ganó en elecciones conjuntas, la papeleta era diferente. El doctor Sicuret, binomio de Velasco, no ganó. Ganó el abogado Zavala Vaquerizo y la decisión fue muy dura. Por eso hizo muy trillada y casi lapidaria la frase de Velasco Ibarra cuando le pidieron definir al vicepresidente. ¿Qué es el presidente? Bueno, el presidente es el jefe de Estado. ¿Y qué es el vicepresidente? Su excelencia. El vicepresidente es un conspirador a sueldo, frase de Velasco. Yo creo que para corregir esos errores, Bueno, simplemente ha para habido algunos analistas que en estos días se han pronunciado, así como lo hacen sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre la vicepresidencia, señalando que es una figura que debería extinguirse. en algunos países, en efecto, Gustavo, usted lo conoce bien, no existe esa figura, lo ejerce el presidente del Congreso y en el caso particular, yo creo que del Ecuador se ha aprobado en los últimos años que la vicepresidencia ha sido un, un, un cero al cociente, un cero al cociente. En la única vicepresidencia que fue notable y penosamente notable, no en lo positivo, fue cuando Sixto Durán Ballén tuvo como binomio a Alberto Dajic, que de pronto aparece curiosamente en la lista de asesores del Ahora, presidente Novoa. rescataría también, doctor Vega, si me permite dar una opinión personal, la vicepresidencia de Alejandro Serrano Aguilar. Creo que tuvo mucho de positivo. Tiene razón, qué bien que usted me corrija. Nadie puede negar la sabiduría, la perspicacia, la lealtad con el país. Un personaje que le dio a Cuenca lustre. Sin duda, en el caso de Alejandro Serrano, además, que presidía la educación superior, la tecnología, la ciencia, su aporte fue extraordinario. Una figura que fue una defensa moral de un país que estaba en crisis. Y yo estoy de acuerdo con usted, es una figura en lo positivo enormemente ventajosa para la historia de Cuenca y del país. Ahora, Así es. volviendo al tema central, doctor Vega, al Ecuador que recibe Noboa y que le va a tocar gobernar, es muy preocupante esa proyección que hace el Banco Central y coinciden economistas de un crecimiento de la economía del Ecuador del PIB de apenas 0,8% para el 2024, con las enormes expectativas que existen. Estaríamos allí, sí, hablando de involución. En efecto, son macabras, ¿no? Son kafkianas las estadísticas, tanto que se habla que al final del año no habría para pagar en este año mismo a maestros y personal público. Y se habla cada vez más con presagios muy derrotistas sobre la estabilidad y la supervivencia misma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son nubarrones, evidentemente, y por tanto eh, se suman las situaciones citadas al narcotráfico, a la corrupción y a la delincuencia feroz que tiene el Ecuador. No son tiempos sin duda, sino muy controversiales. Es curioso, Gustavo, ¿por qué será que los pueblos
prefieren elegir a millonarios en el poder. Lo hay muchos casos en la historia y este no ha sido la diferencia. Tal vez creen que un millonario puede sacarle de la penuria, de la pobreza al país. Piñera lo fue en Chile, Martinelli en Panamá, Trump en Estados Unidos. Lasso está terminando su periodo. Deberíamos citar también a Berlusconi en Italia, a Bolsonaro en Brasil. Hay una búsqueda quimérica del pueblo en buscar a millonarios que ejerzan funciones en el poder, porque a lo mejor piensan que es una forma de que son reyes Midas, en donde tocan, sacan el oro. En el caso de Noboa mismo, 5 veces el padre fue candidato y procede de una vieja oligarquía, ¿no? Ambateña guayaquileña con Luis Noboa Naranjo, dueño de la flota bananera más grande del mundo. Que de paso es bueno eh, recrear la historia. Jaime Roldós Aguilera, en las viejas contiendas con Febres Cordero, le decía insolente recadero de la oligarquía, porque Febres Cordero era empleado de Luis Noboa Naranjo, ¿no? Es bueno unir cabos en la historia. Pero bien, yo creo que en el caso particular del actual presidente electo, jugó un papel importante el ancestro de su familia, la de su esposa, que es una influencer reconocida y ha hecho mucho bien en su campaña, la de su madre, que es una filántropa médica con brigadas de tanto tiempo atrás. Pero yo creo que también hizo mucho un marketing inteligente. Los muñecos en el marketing de Novoa jugó un papel y sus propios talentos, la mesura, la juventud y un énfasis en algunos temas que la juventud sí vibraba. Por ejemplo, votó a favor del sí por el Yasuní. Pero sí, yo creo que estamos frente a un tiempo muy difícil de presagios nada esperanzadoras. Yo creo que es bueno recordar lo que dice Padura, el escritor cubano, cuando se le pregunta que viviendo en Cuba si él es pesimista u optimista. Y Padura dice, yo soy optimista los martes y los jueves, y los lunes, miércoles y los viernes soy pesimista. Lo dice con mucho, no, con mucho sentido del humor, ¿no? Pero sí, yo creo que son tiempos tan difíciles y yo creo que lo que tenemos es que los ciudadanos en cada uno de los campos de acción que tenemos, ser unos cruzados en favor de que este país no se nos vaya de las manos. Para concluir, doctor Vega, hay también, y esto producto de una campaña política en la cual muy poco se discutió a fondo, fueron solamente miradas muy superficiales a las que se dieron a los programas de gobierno. Hay muchísimas dudas sobre qué hará Novoa en distintas áreas. Por allí está el seguro social, por ejemplo. Allí habló desde incrementar la edad para jubilación, luego se retractó, habló de financiar mejor al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero Alberto Dají, que aparece cercano al presidente, habla de quitar el subsidio del 40%. Grandes contradicciones que incrementan esa inquietud de qué es lo que va a suceder. Pero quisiéramos en esta parte final hablar de algo que usted conoce a fondo, el tema universitario. ¿Qué se aspira? ¿Qué se espera del presidente Noboa? Ambos candidatos previos al balotaje nos visitaron. También en la primera vuelta algunos candidatos visitaron la Universidad Internacional, sostuvieron largo diálogo con los estudiantes, que se los recibió con apertura y democracia, con neutralidad. Ambos candidatos se presentaron en la UID y en efecto luego tuvimos una sesión cerrada con varios rectores, con cada candidato. Pensamos que depende mucho de la visión de la educación superior y cada uno de los dos candidatos finalistas tenían situaciones diferenciadas, no pensaban de la misma manera. En el caso particular del candidato Noboa, yo creo que un grave problema que tiene que sortear con la universidad pública es el de la admisión. La admisión es realmente una espada de Damocles para dejar sin estudio y sin trabajo a miles de estudiantes. Tiene que haber un proceso de selección, pero humanitario y científico, pero buscando que los que no califican en las llamadas puedan ser canalizados a través de otro espacio de la educación superior, particularmente en los institutos superiores.
Yo creo que ese es un tema que es una papa caliente, la admisión. Otro tema certeramente difícil es cómo auspiciar la ciencia y la tecnología en donde un país que invierte apenas en la docencia y cada universidad hace esfuerzos descomunales para invertir de su propio presupuesto y mediante inteligentes alianzas internacionales para la investigación. Pues por tanto, en tiempos de crisis, la investigación científica paga los platos rotos, no precisamente solo la docencia. Y un tercer frente que es muy importante en el tema de educación superior es reforzar la media cancha. Tiene que haber toda una política de Estado para que los institutos superiores, técnicos y tecnológicos tomen el vuelo que necesita un país. Educación, 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 se ha dicho siempre en Finlandia. Sin embargo, entre nosotros apenas es una especie de paraguas de campaña política y luego se olvidan. No tiene que haber, además, gente involucrada en dirigir la educación superior con intereses cruzados con empresas que tienen bajo su dominio económico. Tiene que haber gente experta que no tenga compromiso económico con determinadas instituciones para el bien del país. Eso esperamos que sí ocurra. Todavía no se han señalado cuadros. Le hemos insistido a los dos candidatos que se pronuncien sobre la extinción de la CENESID, que no hace nada. Por cierto, que no tiene base constitucional y que las funciones asignadas de la CENESID tendrían que migrar civilizadamente y en forma inteligente al Consejo de Educación Superior y al Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. Doctor Manejar Vega, un... y un dato puntual que quisiéramos preguntarle antes de que se nos agote el tiempo. Hay cifras que se están manejando, se han manejado durante la campaña electoral que no concuerdan. La presidenta elegido Noboa habla de casi 800.000 estudiantes que estarían quedándose sin la posibilidad de estudiar, cuando la propia CENESID y otros candidatos, entre ellos Luisa González, hablaba de 200.000. ¿Cuál es la cifra correcta? Y en efecto, hay que sincerar las cifras. Aproximadamente son 180.000 alumnos de los colegios que no califican para las universidades por año. Pero si sumamos varios años, sin duda que, por ejemplo, en 7 años, en 8 años, podríamos estar llegando a una cifra parecida a los 700.000 alumnos. Son cifras acumulativas en el segundo caso y en las primeras son cifras anuales, pero son muy graves siempre, ¿no? Porque se desesperanza a la juventud y por tanto, si bien tiene que haber pruebas, pero tienen que ser humanitarias y científicas, aprovechar el caudal de los bachilleres para que puedan estudiar también en los institutos y reforzar a los institutos para que puedan captar más estudiantes desde los colegios. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Vega. Honrado, Gustavo, muchas gracias. Privilegio. Declaraciones del doctor Gustavo Vega. Él es el rector de la Universidad Internacional del Ecuador.